Ella nunca me confesó nada, que estaba preocupado por algo, nunca me dijo nada. No hablamos sobre esa cosa nosotros. Y a mí no se me cruza cosas que sé que lo mataron, no fue una muerte natural, le mataron, le hicieron cosas muy feas. Sí, este último tiempo estaba viviendo con la madre, creo que un mes en la casa. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Comenzamos el Noti de A24 como todas las semanas aquí a las 5 de la tarde. Buena semana para todos y muchas gracias por acompañarnos. Noticias de alto impacto, una historia que comenzamos aquí. Hablábamos con esa vecina, con la señora Petrona, hace unos días porque la justicia presume, cree y busca elementos para hablar de un matricidio. Matricidio, muerte ocasionada por un hijo. ¿Qué momento, no? Porque tenemos el supuesto caso de Vicente López, parricidio, un supuesto caso que se está sumando con una mujer joven de por medio de 71 años, y elementos y pruebas y un barrio conmovido y una situación muy particular para saber si realmente el hijo tiene algo que ver o no. Con Javier Díaz, con Martín Candalat y con Mariano Yese comenzamos este segmento en A24 y el primer anticipo sobre esta dramática historia. Martín. Silvia Aramendia tenía 71 años y apareció en el interior de su casa sobre un charco de sangre y con un golpe muy fuerte en la cabeza. Lo primero que hizo la justicia fue determinar a ver si esto se trataba de un robo. En un primer momento creyeron que podía ser así, pero esa sospecha para la justicia duró poco tiempo, apenas unas horas, y ahora lo que cree la justicia es que a esta mujer, como bien vos decías, Paulo, la asesinó su propio hijo, Carlos Lescano, que ahora está detenido. En un ratito le vamos a contar cómo es esta historia, que además tiene como telón de fondo un templo en el cual se realizaban distintos rituales, como por ejemplo de la religión Umbanda. ¿Qué hay detrás de este caso? ¿Por qué un hijo podría matar a su madre? ¿Qué pruebas hay en su contra? Se lo contamos en un ratito. Caso. Silvia, 71 años, todos los vecinos y todo el mundo plantea que se la veía relativamente bien, feliz, sin mayores inconvenientes, pero su vida cambió de un día para el otro y además con una situación muy compleja porque la justicia investiga a uno de los hijos y le adjudica una responsabilidad extrema, ¿no? Como ser el responsable de lo que pasó con su madre. Imagínense esta situación, un hijo entra a la casa de su madre, entra a la cocina y la encuentra a su madre tirada en el suelo, sobre un gran charco de sangre, encuentra una habitación desordenada, una mancuerna que sería el arma homicida, y la policía luego lo termina deteniendo a ese hijo, porque según cree la justicia, es el asesino, es el hombre que tomó el arma homicida, la mancuerna, le pegó en la cabeza y terminó asesinando a su propia madre. Esa es la situación, esa es la historia que, por supuesto, detrás tiene una historia, tiene una serie de datos y de detalles que nosotros le vamos a contar ahora y que la torna casi, les diría, que de ciencia ficción.
parece realmente un guión salido de una película, porque imagínense que además de todo esto que le contamos, hay detrás una especie de templo o una sala donde se realizaban distintos rituales de la religión umbanda. Bueno, todo eso detrás de este en su propia casa, homicidio, ¿no? Ahí de este femicidio. Exactamente, en su propia casa. Espacio, su templo, no sé cuál es la palabra exacta. ¿Y esto sucede en qué barrio? Esto sucede en La Matanza. En La Matanza. En La Matanza, exactamente, en Isidro Llega Casanova. el hijo, abre, tenía llave de la casa, se encuentra con este escenario brutal. Silvia, una mujer joven de 71 años y que presumiblemente, de acuerdo a lo que dice la gente que entrevistamos la semana pasada, entre ellas una señora llamada Petrona, la notaban bien. Exactamente. Silvia Graciela Aramendia, de 71 años, la víctima. Una mujer que vivía en esta casa de Isidro Casanova, en La Matanza, que en un momento vivía con alguno de sus hijos. Tiene como mínimo 3 hijos, una mujer y 2 hombres, que prácticamente no, que ya no vivían con ella, pero también tiene un hijo mayor que se llama Carlos Daniel Lescano, de 46 años, al cual le dicen Goyi Lescano, que era quizás el que más cercanía tenía con su madre, por lo menos en los últimos días, o en las últimas semanas, en los últimos meses. Lo cierto, y ahí estamos viendo la casa donde sucedió Yo le este contaba crimen. A los amigos que nos siguen, las amigas la semana pasada, digo, ¿cuántos recaudos en materia de seguridad? Porque miren, reja, esa reja arriba, cámaras, todo muy iluminadito. Ahí está el nombre del templo. Exactamente. La dirección, pero una casa cuidada con muchos extremos. Mirá la puerta interna también. Otra reja protegiendo la puerta llena de madera. ¿Vos sabés que esto que vos estás contando, después para la justicia termina siendo clave? Para la justicia termina siendo fundamental, y ahora vas a ver por qué. En el expediente figuran los detalles de cómo el hijo encuentra a la madre. Y fíjate cómo empieza esta situación, que empieza con un llamado. Cristian, otro de los hijos de esta mujer... Recuerden que son 3, 2 varones y una mujer. 2 varones y una mujer. Cristian intenta ir a la casa de su madre con un pintor a terminar algunos trabajos que habían empezado hace algunos días. La llaman a la madre porque Cristian no tenía llaves aparentemente y no respondía. Entonces Cristian llama a su hermano para que vaya a abrirle, porque su hermano Carlos sí tenía llaves. Lo cuenta el propio Carlos, dice: el día martes a las 12 del mediodía recibo un llamado de mi hermano Cristian Javier Lescano a mi celular. Y él me dice: fui temprano a ver a mami y no me atendió. ¿Por qué no te venís y abrís, así nos vamos a comprar la pintura? Y Carlos le dice: bueno, dale, voy para allá. Y efectivamente se dirige a ese domicilio. Uno de los hijos está en la puerta, quiere entrar, no tiene la llave, la madre no le responde, lo llama al otro hermano: che, vos que tenés llave, uno con llave, vení a abrirme. Uno sin llave. Exactamente. Dice, al llegar, ingresa, pueden abrir la casa, por supuesto, y ve que la pieza estaba toda revuelta. Y empecemos a poner hincapié en los detalles, a hacer foco en los detalles. Dice el hijo que ve que la pieza de su madre estaba revuelta. Aclara que estaban los cajones tirados arriba de la cama y en el piso, lo cual, lógicamente pensando, uno diría: acá alguien entró. Alguien entró a robar. Exacto. Aclara que su hermano venía por detrás. Es decir, primero entra el que tenía la llave y el otro venía por detrás. ¿Qué pensás? Robo. Claro, exactamente. Topi, porque lo que claro, le dice: Topi, fíjate adelante porque acá está todo revuelto. Le dice Carlos, el que tenía la llave, a su hermano. Se dirigen hacia el living y allí observan los pies de la madre, quien se encontraba tirada boca abajo en el suelo, estamos hablando en la cocina, y que en ese momento el declarante, es decir, en este caso Carlos, observa que había mucha sangre a la altura de la cabeza. Imagínense, la mataron. Claro, ahí estamos viendo algunas de las imágenes exclusivas del expediente al cual pudimos acceder para reconstruir la historia. En esta posición la encuentran a la pobre Silvia ya sin vida, tirada en la casa, tirada en el living comedor, o en realidad en la cocina, en una cocina comedor que tenía, con un fuerte, en realidad en ese momento no se sabía, después se iba a saber, con un fuerte golpe en la cabeza, pero en principio lo que ven ellos es mucha sangre en el piso.
Automáticamente... miren, otra imagen, ¿eh? Esto también va a ser fundamental porque así esto encontraron... lo vimos recuerdan, si lo relacionamos con el caso del Río, absolutamente. Todo revuelto. Bueno, a la primera uno dice, che, fueron a robar, ¿no? Parecería ser como que fueron a robar. Mirá. A ver, al ojo nuestro, al ojo de aquellos que no somos investigadores, vemos esto y decimos, bueno, entró un delincuente y estaba buscando algo. Pero sigamos con la historia porque las cosas pueden no ser como nosotros pensamos. Lo cierto es que efectivamente llega la policía y la policía Los dos hermanos varones, ¿eh? Los dos hermanos varones que... Policía de por medio, la madre... Se llama la policía, llega la policía y empieza a revisar la casa. Y después esos policías cuentan lo que vieron. Y lo que cuentan los policías es: las cerraduras no estaban forzadas, no hay indicios de violencia en las puertas, es decir, el que entró lo hizo con llave o engañando a la víctima. O Silvia abrió. Y se encontraron en la parte de afuera una jaula con palomas blancas que desconozco, quizás tenga que ver con la actividad que hacía Silvia, que Silvia era mayumbanda, entendemos por lo que hacía. Lo cierto es que la justicia sigue revisando la casa y le va preguntando, porque había varios ambientes, le va preguntando a la víctima, a los hijos de la víctima, en especial a Carlos Lescano, el que tenía las llaves, cuál decía los ambientes que más frecuentaba la madre y demás. Una casa bastante amplia y la parte trasera estaba ese templo. Y tenían algunas otras edificaciones en el mismo terreno, como por ejemplo ese templo que ahora vamos a ir. Lo cierto es que le dice el hijo que la madre solía estar en la habitación, solía estar en el living comedor, también donde se realizaban estos rituales. Y el policía dice que efectivamente estaba la ropa de los cajones desarmada en la cama y que había además una caja de seguridad abierta con llave en la cerradura. Pero abierta. Abierta y vacía. Claro. Y los hijos le dicen, o uno de los hijos dicen ahí adentro había 40.000 pesos, que ya no están esos 40.000 pesos. ¿Eso sabía uno de los hijos que estaba en ese Exactamente. Dicen, ahí había 40.000 pesos y esos 40.000 pesos no están. Hasta acá, cuando uno empieza a revisar, a ver todos estos datos, piensa en un robo. Lo cierto es que en un momento van a una edificación que hay en la parte posterior, en la parte de atrás de la casa, que era donde funcionaba esta especie de templo, un bando por lo menos donde como Silvia... Un galponcito protegido atrás, o no sé cuál es la palabra. Y encuentran la puerta cerrada. Esto va para arriba, esto es muy grande, ¿eh? Exactamente. Y encuentran la puerta cerrada. Ajá. Y le piden a Carlos Lescano, el que tenía la llave de la casa, si le podía dar la llave. Y Carlos le dice, sí, cómo no, acá está la llave, y abrimos, y entran a este lugar que nosotros estamos viendo parte de la casa. Lo cierto es que le preguntan, ¿quién más tiene llave de este lugar? Y él dice, aparentemente y según en el acta policial, yo solo tengo llave de este lugar. Ingresa a la policía y se encuentra, entre otras cosas, con una mancuerna, que ahora vamos a ver la imagen del expediente de la mancuerna, adentro de ese galponcito, si querés, llamémoslo, que estaba en el fondo de la edificación. Y además era el lugar que Silvia utilizaba, porque mira, tiene ahí todas sus imágenes, ¿no? Esa que estamos viendo ahí, que ahora la vamos a ver con mayor acercamiento, es la mancuerna con la cual asesinaron evidentemente a Silvia. ¿Por qué? Porque cuando ingresan a ese cuartito del fondo, encuentran la mancuerna y esa mancuerna tenía sangre y pelos, que se está analizando, pero muy probablemente, ahí estamos viendo la mancuerna, muy probablemente sean sangre y pelos de la víctima. ¿Quién va a dejar eso ahí después de matarla? Difícil, ¿no? Difícil que alguien deje que un delincuente abra y lo deje bajo llave y después lo vuelva a cerrar. Raro. Sí. Lo cierto es que, por supuesto, le hacen los exámenes correspondientes a Silvia para tratar de determinar qué es lo que había pasado, y hay documentos que nos muestran cómo la mataron a Silvia y que nos dicen efectivamente que el atacante aprovechó el momento en el que Silvia estaba de espaldas, dada vuelta, distraído. El asesino toma la mancuerna ¿viste lo que es el fierro, y le pega en la cabeza. Atención. Dice parte de la autopsia y los documentos que hay en el expediente a los cuales pudimos acceder, que el 18 de octubre del 2022, entre la 1:30 y las 5:30, un sujeto masculino
tomó la mancuerna de hierro y le pegó a Silvia en la cabeza. Un golpe que la terminó matando. Claro. ¿Cuáles son los datos que tiene la justicia para acusar al hijo? Porque con esto... A uno, porque había 2 hijos ahí, acusa a uno. Exactamente, acusa a uno solo. Claro. ¿Y por qué acusa a uno solo? Porque la justicia empieza a atar cabos, empieza a unir elementos. ¿Cuáles son esos elementos que une la justicia? Con esta escena que nosotros les acabamos de relatar, que el que tenía llaves de la casa era Carlos Lescano. Claro. Que el que tenía llaves del cuartito donde estaba encerrada el arma homicida era Carlos. Y además tienen el testimonio de la vecina que dice: Silvia tenía mala relación con su hijo Carlos porque volvió a vender drogas en la casa, lo echó y él se negó a irse. Tiene la justicia también el testimonio de una vecina que dice: cuidado, porque hay una mala relación con el hijo. Se fijan en los antecedentes del hijo y efectivamente había una causa por venta de estupefacientes. Se fijan en la casa y hay una moto que tiene un pedido de secuestro. Con todos estos elementos, lo que hace la justicia... De la mancuerna es bastante ladrón, roba y mata y esconde. Ahora vamos a ver cuál es la defensa de este hombre que se defiende de esta acusación. Obvio. Lo cierto es que con estos datos la justicia dice, la fiscal dice detención, aprehensión y posterior detención para el hijo. ¿Por qué? Porque considera que con esos elementos está por lo menos en esta instancia probado que el hijo es el que mató a la madre. ¿Cuáles son las pruebas en contra del hijo? Que es este hombre que está acá. Tenía las llaves del lugar donde estaba escondida la mancuerna. Es esto que nosotros le contábamos recién, que es absolutamente clave. Es uno de los elementos más importantes. Claro. ¿Cómo? Ese elemento lo llevaron a probar porque te van a decir, ¿y cómo saben que lo mató la mancuerna? Porque la mancuerna tiene sangre, manchas de sangre y de pelos. Bueno, que si uno, a ver, si a vos te aparece una mujer asesinada con un fuerte golpe en la cabeza y el médico te dice que esa mancuerna puede ser el elemento y encima tiene mancha de sangre y tiene pelos, y el pelo. Si bien faltan esos análisis de ADN, es muy posible. El otro hijo afuera, libre. El otro hijo se cree que sí, que no tiene nada que ver, porque además declara la hermana, o sea, la otra hija, la hija mujer de la víctima de Silvia, que llega a la escena y ella cuenta efectivamente que la relación entre su madre y Carlos no era buena, que como Carlos se había puesto a vender nuevamente droga en la casa, la madre lo quería echar, que ella que vivía en esa casa se terminó yendo de la casa por esa mala situación y que efectivamente era una relación tirante y una relación mala entre madre e hijo, una relación compleja. Los 2 hermanos, uno declara eso, la mujer. Exactamente, de los 2 hermanos, una declara eso y el hermano también habla de las llaves. Dice, yo no tenía llaves de la casa de mi mamá, si no hubiese entrado. Lo llamé a mi hermano porque yo no tenía llaves. Una de las cosas que dice el acusado para defenderse es que en realidad el que pudo haber sido es el yerno, es decir, el marido de la hija, el marido de su hermana. Exactamente. ¿Por qué? Porque él relata una situación en la cual ya habrían sido violentos con la madre esa pareja. La hija con el marido habrían sido violentos, empiezan a echarse culpas entre ellos. Esa es una de las explicaciones que da el acusado y además usa como coartada a la mujer que dice que en ese momento en el cual se produce el homicidio estaba en otro lugar. Hay que ver si eso finalmente se termina confirmando o no. Terrible, porque es Vicente López, pero madre. Vicente López, pero madre, exactamente. Y cree la justicia también, ahora que mencionaba a Vicente López, que la escena donde se ve a la habitación toda revuelta es una escena amañada, que el atacante, cree la justicia, el hijo, desordenó a propósito para confundir con un robo. Pero el dinero desapareció. El dinero desapareció. Puede ser también parte del engaño ante la justicia. Sí, de paso, ahí estamos viendo, mira, esa es la habitación de Silvia, miren cómo quedó todo. Esa es la habitación de Silvia, que efectivamente está identificado ahí, ¿no? Claro, esa tarjetita. Claro, esos son los números que le van dando, números y letras que le van dando las distintas evidencias que se encuentran
en el piso o en cualquier parte. Igual el móvil es diferente, ¿no? Estamos hablando de distintos estratificación social. Sí, distintos montos. Estamos hablando comparado con Del Río, todo un culto alrededor, claro, ¿no? De toda una situación allí. Sí, pero pareciera, porque en algún momento también se especulaba la semana pasada con que podía entrar gente, pero como que la señora no tenía muy activo ese templo. Además, claro, pero es que la mancuerna vaya ahí cerrada con llave. Bueno, pero eso lo decían los vecinos, ¿te acuerdas que lo decían? Sí, pero conoce los barrios, ¿no? Hay que ver. Sí. ¿Qué sé yo? Sí, bueno, pero el tema de la mancuerna es una cuestión importante. Cuando vos preguntás en la fiscalía, te dice, mirá, nosotros tenemos como datos para dejarlo preso que la mancuerna estaba dentro de un lugar donde él solo aparentemente tenía llave, aparentemente. Y la mamá. Bueno, y la mamá, pero digo, la mamá ya estaba muerta, por lo tanto... Pero no era que toda la familia tenía esa llave. No tenía toda la familia. En la casa tenía este hombre y no... Eso es lo que cree la justicia. Hay que ver qué dice la defensa, el hecho de que tenía antecedentes, el hecho sobre todo de que tenía una mala relación y que también tenía llaves de toda la casa. Claro. Casualmente, casa que en ningún momento fueron forzadas las puertas. ¿Había vivido ahí? Y había vivido ahí, sí. Tendría las llaves. Bueno, sumemos a la doctora Fernanda Rosano, que es la abogada de, en este caso, la persona acusada. Están las llaves, homicidio calificado por el vínculo, una situación compleja. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo le va? Buenas Gracias tardes. por venir. Bueno, qué caso complejo, difícil, duro, ¿no? Es un caso complejo que nos muestra una realidad que tenemos que tener muy presente, que cuál es el vínculo familiar que no se está teniendo en cuenta para analizar este caso. A ver. Nos podemos hacer una teoría del delito muy interesante, pero ante todo tenemos que analizar cuáles eran las relaciones conflictivas que existían en la familia. Teníamos a una mamá que se dedicaba a este trabajo, que tenía 3 hijos. El mayor es mi cliente, la del medio es la señorita Lorena. La otra hermana. Y el más pequeño es el señor Cristian. 3 hijos, 2 varones y una mujer. Exacto. Existía siempre entre Lorena y mi cliente, al que le dicen Goyi, si mal no recuerdo, una eterna rivalidad por una cuestión de que ella se sentía desplazada por ser la hija del medio. Desconocemos, tratamos de analizar, porque consideraba que se le daba mejor trato al hijo mayor que a ella. El hijo menor nada dice con respecto a esto, pero la que tenía conflictos con el hermano mayor era ella. Pero bueno, celos, pasan muchas familias. Pero los celos desde niños fueron acrecentándose hasta la vida adulta. Cada uno de ellos ejercía el oficio por su lado. Pero perdón, doctora, para ir a las preguntas puntuales. Sí. ¿Su cliente qué hacía? La mancuerna apareció adentro de este lugar que aparecía después. Que parecía que estaba en la parte posterior de la casa. Les cuento. Con respecto específicamente al expediente, la Fiscalía en principio imputa a los 2 hermanos. Después borra todo. Después queda solamente la acusación del juez y borra el pedido de detención del fiscal. No me extraña de la unidad de delitos dolosos de la matanza. La unidad de instrucción de delitos dolosos de la matanza no hace más que dar dolores de cabeza. Pero en realidad la mancuerna no se encuentra bajo llave en los lugares donde dicen que es ritos oscuros o ritos blancos. Estaba al lado del óbito. Eso que dice usted no lo dice ni el acta de procedimiento, ni el parte, ni la declaración de los policías. Sí, lo dicen los testigos. Pero ahora si quiere mostramos el documento. El acta de procedimiento dice, cuando se abre ese galpón del fondo, se encuentra... Tengo todo lo contrario acá. Lo dice uno de los policías, que él les muestra que en la habitación ambas habitaciones del fondo, donde estaban los ritos oscuros y los ritos blancos, que si quieren ver las fotos, distintos son santos, ¿no? Espeluznantes, no había absolutamente ningún movimiento y que la mancuerna no estaba bajo llave, estaba a la vista. ¿Y por qué lo llevan preso a ¿por qué lo detienen? Bueno, esa es una excelente pregunta. Vamos a ir a la cronología de los hechos. Sabemos que es una persona que tiene antecedentes, tiene antecedentes debido a la infracción de la ley de estupefacientes. Él cumplió su condena con la sociedad, le dieron 4 años, los cumplió y se terminó
el tema. Pero bueno, es un reincidente, o sea, la fiscal... ¿Vendía droga en la casa? ¿Vendía droga? Él vendía droga, se descubrió en su momento cuando fue el expediente de estuvo preso aquel y volvió. El tema acá es el vínculo con la madre, porque lo están acusando de matar a la madre, nada más claro, y nada pero menos. ¿qué es lo que sucede? El intercriminis, ¿viste? Vamos a tratar de analizar cómo empezó todo esto. ¿Por qué él decía que vivía? El mes pasado, la hermana y el esposo, que se llama Leonardo, si mal no recuerdo, Leonardo, no se preocupe. Entraron por la fuerza a la casa y se llevaron pertenencias, cosas que eran de ellos, y a la vez se llevaron cosas que no les pertenecían. Ante la crisis de la madre de que no lo hicieran, el señor Leonardo le dio un culatazo con el arma que tenía en su mano. ¿Quién es Leonardo? ¿El cuñado? El cuñado. Por lo tanto, se inicia un procedimiento de actuaciones policiales. Igualmente, día que nadie mata a nadie. Claro, ese día no se mató a nadie. No se mató a nadie, pero ya tenemos un indicio, porque tengo 20 pruebas indiciarias. Un segundito, escuchemos a una vecina. ¿Cómo no? A la señora Petrona, a ver lo que dijo. Ella nunca me confesó nada, que estaba preocupado por algo, nunca me dijo nada. No hablamos sobre esas cosas nosotros. Y a mí no se me cruza cosas que sé que lo mataron, no fue una muerte natural, le mataron, le hicieron cosas muy feas que no tendría que ser con una persona, ¿no es cierto? Porque la verdad que duele mucho esto, que lo hayan matado como lo mataron. Sí, ella se cuidaba mucho y la casa creo que es muy segura. Siempre hablamos de la inseguridad, porque la inseguridad tenemos en el barrio. Es cierto, pasan muchas cosas y bueno, como toda persona tenemos miedo por la inseguridad que estamos viviendo. Eso nos dolió mucho porque no se hace con ninguna persona matarlo de la manera que lo lastimaron y le mataron a la señora. Eso duele mucho porque no creo que no se debe hacer ni con un perro y menos con una persona, obviamente. No se merecía esta muerte la señora. Sí, la vecina planteando lo que ella sabía de Silvia, que pobre murió de ese modo. Acá el tema que acusan al hijo. La doctora dice nada que ver la versión que nosotros damos y quieren trasladarle la responsabilidad a la otra hija y al cuñado. Las familias empiezan a tirarse, es increíble, de un lado para el otro con tal de zafar, ¿no? Una pregunta puntual. ¿Quién tenía llave de la casa? Bueno, ¿quién tenía y por qué la tenía? La señora Silvia... Pero empecemos primero respondiendo. ¿Quién tenía? La llave la tenía mi cliente Carlos Daniel. ¿Alguien más tenía? O sea, de los 3 hijos tenía el suyo. Y la hermana. ¿Y la hermana también tenía llave? Porque la hermana dice que su cliente cambió la cerradura. Él cambió la cerradura luego que ella ingresara por la fuerza. Pero no se sabe si luego pudo haber hecho una copia. Bueno. También puede haber hecho copia. Pero además, puntualmente, son 2 llaves. Pero puntualmente la pregunta. 2 llaves. Una es la llave de entrada. Al día del crimen había una cerradura. De esa cerradura. ¿Quién abrió? ¿Quién tenía llave? Son 2 llaves, por eso te quiero decir. La llave de ingreso, ¿sí? De toda la casa la tiene mi cliente. Ahí está. Bueno, y la señorita, la hermana. La hermana tenía la llave de ingreso y una llave adicional a donde tenían esas pertenencias a las cuales ingresaron y donde también se tenía acceso a la casa. Entonces a ella le quitan eso y bueno. Ahora, usted es una abogada de mucha experiencia. Sí. Usted acá llega a esta escena, ¿no? Una escena donde se trata de ocultar un supuesto robo. ¿A usted le parece que a una jubilada que no se puede casi mover le van a pegar un mancuernazo en la cabeza? Doctora, por favor. Esto tiene condimentos familiares o alguien que la conocía. Digo. Alguien que fue a matar. Esto fue directamente a matar. Digo, usted es una persona de mucha experiencia. Yo le agradezco que tengo mucha experiencia, pero acá hay muchos detalles que tenemos que tener en cuenta, que no solamente tienen que ver con el núcleo familiar, que ya vemos que hay conflictiva, sino también con la clientela, de la cual también tenemos una gran cantidad de personas que son los vecinos, que todos opinan. Opina la señora del kiosco, opina el señor de enfrente. Si nos quedamos escuchando nada más que a ustedes los abogados, arman unos libretos divinos y mandan en cana al cuñado y no sé quién. Hay que escuchar a los vecinos, hay que escuchar a los hijos. Necesitamos saber, pero ¿por qué no averiguamos bien dónde se encontraba él?
Mi cliente iba a vivir con la madre durante varios días de la semana y la iba a visitar por las tardes porque ella se lo pedía, porque tenía pánico de que la volvieran a ingresar a la casa y se generara un nuevo robo y que la volvieran a golpear. ¿Y por qué? Junto con su pareja y la bebé de meses, iban a pernoctar muchas veces a la casa de ella. Bueno, a ver, veamos si esto, a ver qué pasó, porque ya tomamos a Karen, A ver. mujer del acusado. Correcto. Karen Macía, ¿es correcto? Karen, ¿cómo le va? Buenas tardes. Un gusto. Usted es la mujer del acusado. Sí, yo soy la mujer de Dani. ¿Cómo está usted? Bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, de nada. Bueno, cuéntenos, porque ya empezamos con las discrepancias de los días, los horarios, la llave, que un hermano, que el otro. ¿Nos da su opinión sobre el caso? ¿Usted está en pareja en estos momentos con él? Sí, sí. Bueno, cuéntenos qué pasó el día que muere Silvia, según el relato de ustedes, si es tan amable. Nosotros, el día lunes, él había llegado como de 8 a 9 más. A las 9 estaba acá ya él entró. Al otro día él se levantó para comprar para comer y se fue para lo de la mamá. Ajá. Porque el albañil y el hermano estaban esperando que le abra la puerta porque habían ido y no le había abierto la puerta. Ajá. O sea que usted dice que pasó la noche en su casa. ¿Cómo? ¿Pasó la noche en su casa? ¿Sí? Y se levantó y fue ante el llamado del hermano recién. Claro. Ajá. Sí, podía ir a abrirle porque habían ido y necesitaban comprar los materiales para hacer porque iban a pintar la casa de él. Exacto. ¿Cómo era el vínculo de su pareja con su mamá, con su suegra? No, tenían buena relación, o sea, es muy loco todo lo que está sucediendo y se está diciendo. Ajá. Porque no habían discusiones, nada, o sea, nosotros teníamos una llave de la casa de ella porque él iba a visitarla a la mamá o él se quedaba con la mamá los días que yo trabajaba, porque yo trabajo de jueves a domingo en un geriátrico. Claro. Pero justo ese día, que fue el lunes, el día de la muerte de la señora, Sí. Sí. usted estaba en su casa y él estaba con usted en su casa. Usted dice esto. Sí, sí, ¿Lo declaró ante la justicia, Karen, o todavía no la citaron? todavía no me citaron. Ajá, porque este relato va a ser muy, muy importante. ¿Y qué cree usted que puede haber pasado? Porque esto de la clientela, los vecinos dicen como que ese templo de la señora Silvia estaba un poco inactivo, no es que tenía gente que entraba permanentemente. ¿Usted qué sabe o qué opina de todo esto? Ella lo que hacía era curar el empacho, no estaba haciendo religión. Ah, bueno, es distinto eso entonces. Sí, ella Era un curaba templo empacho. poco activo, ¿no? ¿Cómo? Un templo poco activo, es decir, que no entraba mucha gente. Pero el altar lo tenía todavía, ¿eh? Sí, bueno, pero puede tener altar. Hay gente que reza en la casa y no por eso mete gente. ¿Usted cree que entraba mucha gente a la casa, Karen? Para curar nomás. Mucha gente para curar, chicos. ¿Qué, de ahí del barrio? Chicos iban y curaban. Bueno, ahora dígame, así seguimos charlando acá con la abogada de su pareja también. ¿Qué cree usted que pasó? Porque lo tiene a su pareja detenido y acusado de un crimen brutal, una carátula terrible que es para toda la vida presos, y confirma la justicia que sospecha que mató a su madre. ¿Qué piensa usted que pasó, Karen? Y hay muchas cosas que uno piensa, ¿no? Porque hace un mes atrás había ido la hija a la casa de la madre y la había pegado y la habían amenazado a la mamá de muerte. Y yo lo que creo que viene de ese lado, o sea, no sé qué decirte porque no era una señora mala que tenía, o sea, conflictos con el barrio. Claro, no era querida ahí, era querida. Bueno, usted dice que la hija y la pareja o la pareja de la hija tienen que ver con esto, y también dice que La cuñada de ella, sí. Claro, que golpearon a la señora Silvia. ¿Usted qué dice de eso? ¿Que la hija o su cuñado el que le pegó? La que le pegó fue la hija. Ajá. Pero, ¿Y qué hizo la familia, los hermanos varones? Porque si yo me entero que tengo un hermano o una hermana que le pega a mi madre, no me quedo tan tranquilo. ¿Qué hicieron? ¿Hubo problemas en la familia o...? No sé bien yo cómo se arregló, porque yo estaba en el trabajo cuando sucedió eso. ¿Pero no le contó su marido qué pasó en la casa de mamá, pasó esto? Porque no es un hecho normal que vaya una hija a pegarle a la madre, ¿no? Además dicen que hubo un revólver también, que le dieron un culatazo, cosas por el estilo, ¿no?
No. Chicos, No, a mí me gustaría decirle, ¿ustedes tenían problemas económicos y esta señora tenía un dinero guardado? Digo, ¿había disputas familiares por plata entre ustedes? No, jamás. Ustedes tienen un buen pasar. Yo, gracias a Dios, tengo un buen pasar, sí. trabaja Karen, en un ¿y geriátrico. cómo era la relación de Carlos con su madre en los últimos días, sobre todo? No, era la misma de siempre. O sea, ella, después de lo que sucedió con la hija, como que ella tenía miedo de estar sola. Entonces nosotros íbamos y nos quedábamos. Había días que nosotros no veníamos a nuestra casa. Nos quedábamos ahí, un día de Franco, yo me quedaba ahí con él, porque la madre también. Porque tenía miedo Claro, por lo que le había Karen, pasado. ¿y por qué crees que la vecina dice, y la hija también, e inclusive a otros testigos, dice que la relación era mala y que lo querían echar a Carlos? No, nada que ver. No, pero ¿por qué crees que lo dicen? Lo que pasa que se llevan mal entre ellos dos, ¿viste? Y como ¿Con que la siempre, vecina? como yo lo veo, es como unos celos entre hermanos. Claro, y la vecina, y le que era amiga también de Silvia, ¿por qué crees que dice eso? ¿Cómo? Claro, la vecina y amiga de Silvia dice que la relación entre Silvia y Carlos era mala y que intentaba echarlo y él se resistía a irse de la casa. No, nada que ver, nunca. Además, ella lo llamaba a mi marido para que vayamos, o comamos juntos, o compartamos, o estemos ahí, y cuando era el momento de irnos, como que tampoco quería que nos vayamos, porque después de la amenaza que ella tuvo, como que tenía miedo de estar sola. Bueno, Karen, le agradecemos mucho y que tengan mucha suerte. Gracias por atendernos, ¿eh? Hasta pronto, señora. Claro. Acá el tema es que está detenido el marido de esta señora y no está detenido la chica. Bueno, Entonces, claro, pero digo, perdón, el detenido pero- es el marido de esta mujer. No, hay uno solo. No, hay uno solo que Y se nadie dijo. detuvo a la Ahora, hermana perdón, Bien, pero ni al digo, cuñado. ¿qué tienen ¿cuál es la digo, qué pruebas ¿Cuáles tienen son para ir las hacia pruebas? la hermana? Excelente pregunta, colega. A ver, doctora. Ninguna. Tenemos 20 pruebas indiciarias, de las cuales, como ustedes observaron, están los cartelitos amarillos, los cuales se ha solicitado pericias hematológicas, dactiloscópicas. Claro. ¿Y no hay huellas? Doctora, perdón, si me permite, quiero leer una parte. Declara un policía, un comisario que dice tener Cuando 22 entran, años claro. de experiencia, que se llama Rubén Escobar. Ajá. Dice, y leo textual, que posteriormente, y habiendo hallado policía científica en lo que sería el sector del templo, una mancuerna con manchas hemáticas, mire, y doctora. ante la posibilidad de que la misma sea el elemento con el cual Claro. asesinaron a la mujer, es que se detiene a Carlos Lescano. Pero hago una pregunta. ¿Estaba la mancuerna por lo que dice el policía o no estaba la mancuerna por lo que dice la abogada? Porque ya estamos en un conflicto. No sé, yo leo lo que dice el policía, el comisario. ¿Usted de dónde sacó, doctora, que que no ingresó. estaba la Ahí mancuerna? lo que dice que la policía científica encontró la mancuerna ahí, la peritó y ahí está. Es lo que No dice mancha el de sangre. O sea que esto es la clave, pero la doctora dice que no, ella tiene otro Yo papel tengo ahí. tres testimonios de policías también que no coincidirían con este argumento. ¿Me Pero no permiten obstante, medio segundo? A ver, ¿lo podemos leer? Un segundito. Vivo, urgente, Mar del Plata, Alberto Fernández. Bueno, volvemos al debate que estábamos planteando aquí a propósito de esta situación tan compleja con una mujer muerta en Isidro Casanova, donde la justicia tiene a un hijo preso. Acá Martín Candalaf dice que hay un elemento clave, que es una mancuerna que supuestamente mató a esta señora, que estaba bajo llave en un lugar donde pocas personas tenían acceso. Que no lo decimos nosotros, Y la lo dice doctora, el expediente. ahí está, la mancuerna famosa. La doctora maneja otra información. Sería bueno que ustedes dos cotejen A la ver. información que tienen, porque es increíble que sobre cada caso haya dos versiones, ¿no? A ver. Yo repito, si quieren, lo que dice brevemente el comisario Escobar, que es el que revisó la escena, y dice... O sea, ese hombre entró a la casa. Claro, exactamente, y además es el comisario. Sí. Dice que policía científica encontró en lo que sería el sector del templo una mancuerna con manchas hemáticas, es decir, con sangre. Con sangre. Y ante la posibilidad de que el elemento sea el cual asesinó a Silvia, detienen al hijo porque era el único que tenía las llaves. Esto es lo que dice el comisario en el expediente Alguien y que lo que estuvo firma... ahí. Perdón,
y lo que firma policía científica. Claro, eso que dice Javier, si te firma policía científica, que como corroborando. Es una prueba. Es una prueba. Es una prueba rubricada Perfecto. por un perito Bueno. que está buscando evidencia en un lugar, por ejemplo, en la escena del crimen. Bueno, la doctora tiene otra información. ¿Qué está buscando, doctora, esto? Sí, estoy leyendo efectivamente no es un comisario, sino es un oficial de policía. ¿Y qué dice? Que nos está diciendo cuál fue el recorrido que él hizo. Él en particular no está hablando de la mancuerna, pero sí habla de que lo llevan a esas habitaciones donde encuentran que el sujeto, mi cliente, abre la puerta, que estaba abierta, sin llave, pero casi apoyada en el marco, observando que había cosas revueltas, una caja fuerte abierta. Claro, pero sin esa es la habitación. Esa es la casa, Doc. Esa es la habitación. Bueno, no el templo. más adelante, y observa 2 habitaciones ubicadas al costado, Sí, que no donde es se el- encontraba todo revuelto, y expresa que se trataba de 2 santuarios y ambos se encontraban cerrados. Y bueno, Estaban cerrados. ¿y qué estamos diciendo? Por eso, que alguien había Pero con entonces, ¿cómo llave. entró policía científica? Porque su cliente le dio la llave, lo dice el comisario acá. Pero- le dio la llave y abrieron. Están todos los... Fueron al mismo tiempo, me imagino. Pero uno dice que encontraron en la mancuerna en ese lugar, y acá un oficial del mismo lugar dice que estaban los santuarios cerrados. Sí, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Estaba cerrado, Pero, la abrieron y lo perdón, encontraron. Chicos, una pregunta. ¿Abierto, No cerrado? volviendo ¿La mancuerna dónde a estaba? ¿En el ingresar al templo? inmueble, vio que estaban cerrados y dijo, y se fueron. ¿Cómo se van a ir sin abrir una pero- parte de la... Pero lo que Me dice parece No, que- no lo pero dice me ahí, parece no. que estamos interpretando No, mal. No puede ser. A ¿Cómo? ver. Pero, A perdón, ver, un ayuden. momento. Usted, Lo que Javier, vos dice- que entendés mucho Claro, de no, esto. no. Pero ¿cómo Si se van a tenés ir? una mancuerna ¿Cómo con se van a sangre, abrir? No. es el objeto utilizado para No, matar. pero más allá de no eso, hay vuelta. Pero pará, Exacto. vamos a explicarlo porque la gente no lo entiende. Pero- Igual se A ver. perita En una casa- la mancha hemática encontrada con la sangre de la víctima. Está bien, Y pero, claro. pero momento. Y A acá, ver. lo sumo a Javi porque no me va a dejar mentir. Si están revisando una casa donde se tiene cometió un homicidio y un encuentran terrenito una atrás. puerta cerrada, no Sí. se dan media vuelta y se van. O buscan la llave y la abren, o rompen la puerta e ingresan. Claro. No es que dejan. Siempre que, Y en en este esto- caso, el fiscal autorice autorice el ingreso. allanamiento de su Probablemente, Y acá en lo que ese pasó- momento, porque él se retira, probablemente en ese momento, por la declaración que vos me estás dando, hayan incorporado una nueva orden de allanamiento para abrir esas puertas. Y Pero entonces- este oficial de policía se retira No, y porque usted llama a lo la está ley- superioridad. Bueno, sí, porque bueno, lo que pero está eso leyendo pasa. es el primer policía que llega a la escena. No, pero eso pasa Llega porque el- es un subalterno. Claro, llega el primer Evita la policía, autoridad, Perfecto, obviamente. llama y llegan Pero después se abre. pasarle esto a la doctora, Yo que no lo les tiene. cuento- Estamos un en un- lío que estamos- no. Yo estamos les en un cuento Hay que que defender a la este hombre. mitad del expediente se borró porque estaban ingresados en el SIMP, que es el medio virtual donde nosotros vemos las cosas, imputados los 2 hermanos. Pero más allá de eso, espera, Entonces, vamos al se borraron punto. cosas. ¿Estamos de acuerdo en que la mancuerna estaba dentro del No santuario? puedo decirte si estamos de Para acuerdo vos sí, porque... para la doctora No es no. para mí lo que acabo de leer. Pero, Ah, a bueno, ver, lo que dice el comisario yo Cuervo. creo- Policía científica y lo Pero firma. doctora, si lo Pero, dice la policía perfecto. científica, ¿no? Ponele que está, yo te creo. Qué Ponele complejos que son sea ustedes, así los abogados. Y que yo no lo tenga. No, está todo bien. Pero, a ver, no lo tengo porque, te explico, que tengo documentación que está borrada, que quizás vos pudiste tener el acceso, y más allá de que estaba en el cuarto cerrado o al lado de la cabeza de la señora, No es lo mismo. existe. No, Hay pero un no, elemento pero una cosa- contundente no, un que es momento. A ver. Una cosa indiciario es que esté, de una la cosa es que muerte. esté Pero el escuche, arma ¿no? homicida al lado del cuerpo Claro. y otra cosa que Que esté alguien en lo un encerró. santuario cerrado donde el único que tenía llave era su cliente. Hay una diferencia. A ver, nunca nos vamos A a, ver. poner de acuerdo con alguien que ejerce la defensa técnica, porque la defensa No, técnica obvio. está para eso, para buscar el vericueto de, Bueno, de pero dónde los agarrarse. hechos fácticos son los Lo hechos que haga- fácticos. está bien, pero Son lo que acá lo que hay indicios. que preguntarle a la Por doctora ahora es Tenía la ¿qué llave. hipótesis tiene usted de este crimen que en televisión estamos llamando matricidio Y habla de la con hermana. mancuerna? ¿Qué hipótesis tiene usted? ¿Entró el gran bonete por la claraboya y mató a la señora? ¿Cuál es la...? Bueno, de acuerdo al itinerario que me dice mi cliente que realizó el día que se fue de la casa de su mamá y se fue a la casa de su pareja y que en el medio fue a la esquina a comprar cigarrillos, que hay cámaras. Cuando fue a la Sí. casa de su pareja Sí. ya a la noche, Sí. fue a distintos comercios donde hay cámaras y donde se lo puede ver que estuvo fuera del lugar de los hechos y que el horario que dice ahí entre la 1:50 y 5:30
no sé de dónde lo saca, porque la autopsia fue el viernes, no sabemos el horario de la muerte, realmente hay muchas cosas que están salidas. No, pero la data de muerte siempre se rubrica, se hace un calcula cálculo estimativo. Bueno, pero mira el caso de Del Río. Que tenga varios días en los cuales se hace una suponete que haya sido presunción de vida. entre la 1:50 y las 5:30 que falleció. Sí. Él estaba en la casa con su señora durmiendo. Ahí Eso- coartada. claro. ¿Lo pueden probar a eso? Claro. La eso mujer, lo puede ¿y ¿Pero usted probar. quién la Ahora mató a la señora? ¿Cómo? Perdón. Para El usted. cuñado. ¿Quién la mató? No, yo tengo una teoría que por supuesto hay que analizarla y profundizarla. Pero hágalo, Y acá- hágame una síntesis de su teoría. a ver. Síntesis. Yo creo que acá hay intereses entre clientes insatisfechos que no solamente se ¿Y que la fueron a hacían matar? y que no solamente se hacían curas Curar de el pacho. pacho, sino que se hacían otro tipo de rituales, porque había animales en el lugar, Las palomas. porque había animales en el lugar, Pero que había déjelo, bueno. promesas de y ahí, pago. pero ¿y esa gente, después de matarla con la mancuerna, encerró la mancuerna y cerró con llave? No sabemos si cerró la mancuerna, vamos a considerar que puede ser que haya estado encerrada. Aquí ¿Y se qué puede hace ser una científica. mancuerna en un santuario Umbanda? ¿Quién hace Por eso, gimnasia ¿quién la va a en un meter santuario? ahí? Eso es Bueno, algo la que doctora- lo la doctora habla Contra que- su cliente, no a favor de su cliente. Estafa. Exactamente. No, ¿Qué pero- hace escondida? pero- ¿Qué porque hace dice que los escondida? clientes ¿Qué hace la metieron. escondida? ¿Qué No hace? sabemos. Eso es algo que lo llevó Claro. encima una persona que tenía intenciones de hacer lo que hizo. ¿Y cómo Hago- hizo para cerrar la puerta si no tenía llave? Hago una pregunta. No porque sabemos si estaba ahí. tenemos que ir cerrando. ¿Esa mancuerna era de la casa? ¿Alguien sabe? Pero ¿cuántas ¿O alguien mancuernas entró? en la casa hay? Hay mancuerna. Bueno, a ver, tranquilamente. Bueno, pero perdón, no Sí. creo que la señora esté haciendo pesas todo el día, No chicos. importa, No pero tiene alguien que todo el le mundo queda la mancuerna. mancuerna, un hijo Viviana, Pero callado. también ¿Usted qué había sabe de una la mancuerna, mancuerna? había un cuchillo que también está como indiciario Y lo mismo. sobre Ahí. los cuales Pero el que están tenía haciendo sangre y peritaje. pelos era la mancuerna. Ah, bueno. Eso es lo que tendría sangre y pelos. Y es lo que necesitamos saber es que, bueno, se realicen los perfiles genéticos Ahí para está. poder hacer el ADN. Y eso va a Claro. llevar un tiempo Eso demora prudencial. mucho. Bueno, le hacemos la última por hoy. ¿Cómo está su defendido? ¿Dónde está detenido? Es el único detenido hasta el momento. Estoy muy preocupada por él porque él está alojado en una cárcel donde solamente se incorporan carátulas de abuso sexual. Ah, o sea, muy complejo el ambiente donde Está con está. violadores. Correcto. ¿Y qué tiene miedo con los violadores? Sí. Bueno, ya no tengo que tener miedo porque él no fue bien tratado. Sí, porque ¿Qué le hicieron? creen que ¿Qué le hicieron? ¿Lo maltrataron? ¿Quiere denunciar algo? No me consta, pero cuando lo fui a ver pude conversar con él, Claro. por supuesto, y eso ya está denunciado en el expediente. Pero ¿En qué ¿cuál es cárcel el es problema? esto? Es que no hay cupos en ningún lado para poder alojar ¿En qué a los... cárcel? Entonces, Sí. esta detención Pero es veo que- arbitraria, veo que a Del Río lo tienen cuidado. De innecesaria. Vicente López. Bueno, son, como bien dijeron ustedes, perfiles completamente distintos y Bueno, es complicado el lugar donde se encuentra. aclaremos todos estos tantos y seguimos en la semana, doctora. Cómo no, con A ver mucho gusto. si esto se mueve. Gracias. Muchas gracias por venir. Muy Muchísimas amable. gracias. Bueno, un caso resonante y una acusación muy, pero muy dura, en este caso con el defendido de la doctora, que lo acusan de matar.